ahora. Bien, y nos vamos al Palacio de la Moneda de inmediato. Está hablando el presidente Sebastián Piñera. Él está firmando el proyecto de ley que amplía el ingreso familiar de emergencia con más recursos para más familias de todo Chile. Revisamos lo que dice. A un acuerdo nacional para unir fuerzas, para unir voluntades, para unir corazones, de forma tal de poder enfrentar estas pandemias y poder llevar protección, ayuda, alivio a millones de familias chilenas que lo necesitan. Quiero agradecer muy sinceramente a todos quienes hicieron posible este acuerdo, que sin duda constituye una hoja de ruta que nos va a dar más seguridad y también mayor eficacia en la forma en que enfrentemos esta pandemia. Agradecer a los parlamentarios, a los partidos políticos, a los expertos, pero en forma muy especial a los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, al diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que también participó, y también, y decirlo con mucha franqueza, al ministro de Hacienda, al ministro de Desarrollo Social y Familia, al ministro de la Presidencia, al ministro del Interior, que también hicieron un aporte muy importante para lograr este acuerdo. Este acuerdo incluye algo muy significativo, muy necesario y muy urgente para las familias chilenas, que es el ingreso familiar de emergencia. Estamos viviendo tiempos de emergencia, lo sabemos, lo sentimos, y necesitamos respuestas, soluciones de emergencia. Por eso el ingreso familiar de emergencia es una ayuda que va a complementar los ingresos propios de las familias chilenas. Por ejemplo, para una familia de 4, se va a complementar los ingresos de la familia en hasta 100.000 pesos por cada uno de sus miembros, para asegurarle a esa familia un ingreso total mensual de no menos de 400.000 pesos al mes. Esto significa que el ingreso familiar de emergencia va a favorecer a todas las familias que califiquen, sean que tengan trabajadores formales o informales, trabajadores dependientes o independientes, o incluso que no tengan ninguna fuente de ingreso propia. Va a complementar esos ingresos hasta 400.000 pesos en el caso de una familia de 4 personas, hasta 531.000 pesos en el caso de una familia de 6 personas y hasta 649.000 pesos en el caso de una familia de 6 personas. Este beneficio va a favorecer a 2,1 millones de familias chilenas, a 5,6 millones de compatriotas. Y por tanto va mucho más allá de los grupos vulnerables que normalmente son protegidos por la red social del gobierno, e incluye a la clase media, que también, y lo sabemos, no lo está pasando bien, está sufriendo muchas privaciones, necesita ayuda y con este ingreso familiar de emergencia la va a tener. Este ingreso familiar de emergencia va a ser constante. Este valor se va a mantener durante 3 meses, el mes de mayo, que ya se pagó, y los meses de junio y julio. Es decir, durante 3 meses va a mantener su valor. Pero hemos agregado un 4.º mes, el mes de agosto, en que este beneficio se va a pagar en un 80%. Veremos cómo evolucionan las pandemias sanitarias y la pandemia social, para ver qué medidas adicionales podamos tomar o debamos tomar. Quiero también enfatizar con mucha fuerza. El gobierno, la sociedad chilena, tenemos que proteger los ingresos durante este periodo de emergencia, y para eso está el ingreso familiar de emergencia. Pero también tenemos que proteger los ingresos permanentes. Por esa razón, el acuerdo no solamente incluye fortalecer la red de protección social, con medidas como el ingreso familiar de emergencia, sino que también este acuerdo incluye un esfuerzo por recuperar nuestra capacidad de crear empleos, recuperar nuestra capacidad de mejorar los sueldos y los ingresos, mejorar nuestra capacidad de crear oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas, mejorar la capacidad de la economía de funcionar a plena máquina, en plena marcha, porque esos son los ingresos permanentes que van a garantizar que los beneficios de emergencia que hoy día estamos entregando puedan ser beneficios permanentes en base al esfuerzo de cada una de las personas y de las familias de nuestro país. Quiero terminar también
haciendo un llamado que lo he hecho otras veces, pero hoy día quiero hacerlo con más énfasis. Nada de lo que haga el gobierno va a rendir frutos fecundos si no tenemos la colaboración y la contribución, la disciplina, la responsabilidad de todos los ciudadanos. Por eso quiero llamar a mis compatriotas a respetar las cuarentenas. También a cumplir con las precauciones de salud individual, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, el evitar aglomeraciones, el mantener el distanciamiento social. De hecho, si no contamos con la colaboración, la disciplina, la responsabilidad, lo único que vamos a lograr es que las cuarentenas no van a tener el efecto que ellas buscan. Y eso va a significar tener que prolongar las cuarentenas con todo el daño, el dolor y el sufrimiento que ellas significan. Quiero decirles que en estos meses hemos hecho más de 3 millones de controles en las calles para verificar que se estén cumpliendo las reglas de la cuarentena. Yo sé que la inmensa mayoría de los chilenos las cumple y lo agradezco, lo reconozco. Pero hay algunos, quizás demasiados, irresponsables que no cumplen con las normas de la cuarentena y que no solamente se causan un daño a sí mismos, arriesgando su salud, le causan un daño a todos los chilenos. Por esa razón quiero pedirle al Congreso que aprobemos con la máxima urgencia el proyecto de ley que endurece las penas a aquellos irresponsables que no cumplen con las normas de la cuarentena, que no respetan la salud y la vida de sus vecinos, de sus familiares o de sus compatriotas. Finalmente, recalcar que solo juntos y unidos, con responsabilidad, con solidaridad, vamos a poder superar estas pandemias y vamos a poder alcanzar esa etapa que todos queremos, esa etapa en que podamos volver a abrazar a nuestras familias, recuperar nuestros proyectos de vida, cumplir nuestros sueños y tener una vida más plena y más feliz. Muchas gracias. Presidente, permanezca en el mismo lugar, por favor, presidente, porque a continuación, y en compañía del ministro Briones, junto al ministro Alvarado y el ministro Monkever, que nos acompaña remotamente en esa pantalla, se firmará el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia que se enmarca en el Acuerdo por la Recuperación Social y Protección del Empleo. Firmará en primer lugar el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones. Firma a continuación su excelencia, el presidente. Firma a continuación su excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Y ahí está la firma del proyecto de ley, y a quienes nos acompañan en el Salón Bombara les pedimos un fuerte aplauso para esta muy buena noticia para nuestro país. Con la firma de este proyecto de ley ponemos fin a esta actividad. Agradecemos a su excelencia, a los ministros de Hacienda, Sexpress, y al ministro de Desarrollo Social y Familia que nos acompañó. Bien, el desde su casa presidente en Piñera esta firmó ceremonia. este proyecto que amplía el ingreso familiar de emergencia, beneficiará a 5,6 millones de personas, ha dicho el mandatario. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia es una medida que ya se había implementado por parte del gobierno, pero su mejora fue parte del acuerdo al que llegó el gobierno y algunos integrantes de la oposición. El presidente Piñera el día 25 de mayo había llamado a este acuerdo nacional por un plan de emergencia para enfrentar los efectos económicos que genera la pandemia, lo que se logró durante el fin de semana. El ingreso familiar de emergencia era un eje fundamental, ahora se va al Congreso Nacional y se espera su pronta tramitación. Esto para que las más de 2,6 millones de familias que lo necesitan lo puedan recibir lo antes posible. Buena noticia, Valentina. Todo lo que pretende esto, tal como dices tú, como decían también las autoridades, es que la gente pueda hacer la cuarentena, pueda tener lo básico. Sabemos que siempre falta, no es suficiente. Hay además desigualdades muy profundas en nuestro país, pero lo que se busca es atender a la urgencia, a que la gente tenga dinero que sea suficiente para el grupo familiar, para lo básico, y así se pueda mantener en cuarentena pensando en atajar el contagio del coronavirus. Vamos a estar volviendo contigo permanentemente al Palacio de la Moneda, Vale, así que nos vemos en un ratito. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.